Aproximadamente entre el 8 y el 10% de los españoles poseen algún tipo de criptomoneda. El gobierno de los Estados Unidos también tiene nada menos que 200.000 bitcoins. Es de entre 3 y 4 millones de bitcoins perdidos para siempre. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Entiende la Economía. En el episodio 6 hablamos por primera vez de Bitcoin. En el episodio de hoy vamos a ampliar la información que ya dimos sobre Bitcoin y a comentar un montón de curiosidades sobre la red Bitcoin y sobre las propias monedas de la red, los Bitcoins. ¿Te interesa? Pues quédate. En primer lugar, y gracias a los datos de Chainalysis, vamos a echar un vistazo a cuántos bitcoins hay en determinadas regiones del mundo. O siendo más precisos, puesto que Bitcoin no tiene una ubicación física y sus monedas están en la blockchain, pues deberíamos decir dónde viven los poseedores de bitcoins, ¿no? Por ejemplo, en España viven los poseedores del 1,5% de todos los bitcoins del mundo. Porcentaje que es semejante al de los franceses, también entre el 1 y el 1,5%. En Suiza, en manos de los suizos, se encuentran el 2-3% de todos los bitcoins mundiales, en manos de los británicos entre el 3 y el 4%, y en manos de los alemanes entre el 4 y el 5%. Pero sin duda, los mayores poseedores de bitcoins son los estadounidenses, que poseen entre el 24 y el 28% de todos los bitcoins del mundo. Es por eso que la tendencia que puedan tener los estadounidenses a la hora de establecer sus compras y ventas de esta criptomoneda marcan habitualmente la tendencia mundial. En Latinoamérica se encuentran los poseedores de entre el 6 y el 8% de los bitcoins mundiales, en China entre el 10 y el 12% y en la India entre el 4 y el 6%. Curiosamente, en un país centroafricano como Nigeria, en ese país viven los poseedores del 2-3% de los bitcoins mundiales, mismo porcentaje que en Canadá y un porcentaje superior al de España, por ejemplo. Si sumamos todas estas cantidades, vemos que aún quedarían por localizar aproximadamente el 30% de los bitcoins. Bueno, ese 30% estaría en manos de personas que viven en otros países diferentes a los mencionados. ¿Cuántos españoles tienen criptomonedas? Pues según Bit2Me y AAA, aproximadamente entre el 8 y el 10% de los españoles poseen algún tipo de criptomoneda, pero la mayoría poseen una cantidad pequeña, inferior a los 1.000 euros. Este porcentaje es superior al que existe en la población mundial, pues aproximadamente el 6,8% de la población mundial tiene algún tipo de criptomonedas. Es decir, algo así como 2 puntos menos que los españoles. ¿Y quiénes son los mayores poseedores de bitcoins? Bueno, tengamos presente que el 90% de los bitcoins están en manos de solamente el 2% de los poseedores. A esos grandes poseedores se les llama ballenas. Solo existen 2.000 ballenas, es decir, solo existen 2.000 personas o empresas que posean más de 1.000 bitcoins. Entre esas ballenas podemos destacar a la empresa MicroStrategy, que ahora se llama Strategy, que posee 640.000 bitcoins, el fondo de inversión cotizado, el ETF de BlackRock, que posee unos 775.000 bitcoins,
el ETF de Fidelity, que posee unos 200.000 bitcoins. Claro, estos ETFs, los responsables de estos fondos, tienen que poseer físicamente los bitcoins con los cuales respaldan el fondo de inversión. Por lo tanto, son dos de los mayores tenedores de bitcoins. El gobierno de los Estados Unidos también tiene nada menos que 200.000 bitcoins incautados a personas que habían cometido delitos. Y el Grayscale Bitcoin Trust es una corporación que tiene también 175.000 bitcoins. Por otro lado, es muy probable que el Estado chino conserve aproximadamente unos 190.000 bitcoins, aunque estos datos no son tan transparentes. Y lo que sí sabemos seguro es que existe una dirección en Bitcoin donde están almacenados más de 1 millón de bitcoins, más de 1 millón de monedas. Recordamos que el total de monedas emitidas de Bitcoin es ligeramente inferior a 20 millones en estos momentos. Esta dirección, donde hay nada menos que 1 millón de bitcoins, se atribuye al creador de la red, a Satoshi Nakamoto, pero parece muy improbable que después de 16 años vaya a realizarse ningún movimiento sobre ellas. Si estás pensando en empezar a invertir y has considerado hacerlo a través de MyInvestor, tengo una buena noticia para ti. En la descripción de este vídeo encontrarás un enlace y un código. Utilizando cualquiera de los dos a la hora de darte de alta en MyInvestor, tendrás la posibilidad de obtener una recompensa de 25 euros. Te doy más detalles en la descripción. Aunque los bitcoins son monedas virtuales, no reales, se pueden perder. Y se pueden perder de diversas maneras. Por ejemplo, por olvido de la clave privada que te da acceso a esos bitcoins. O bien por pérdida del dispositivo de hardware en el que tenías almacenada esa clave. También pueden perderse los bitcoins cuando su poseedor fallece sin haber transferido su clave privada a otras personas. Y por último, otra manera de perder Bitcoin es enviándolos a la dirección One Bitcoin Ether Address Don't Send F59KUE, bueno, que es una dirección destructora de Bitcoins. Todo Bitcoin que llega a esa dirección es destruido y se estima que más de 100.000 Bitcoins han sido destruidos de esta manera. Si sumamos todos los Bitcoins perdidos hasta ahora, pues el cálculo o la mejor estimación es de entre 3 y 4 millones de Bitcoins perdidos para siempre. Dos de los casos más llamativos son los de Stefan Thomas y James Howells. Stefan Thomas es un programador de software suizo que adquirió 7.000 bitcoins. Esos bitcoins a día de hoy estarían valorados en más de 700 millones de euros. ¿Cuál es el problema? Pues que no recuerda su clave privada y ya ha consumido 8 intentos de un máximo de 10 que permite la red. El caso de James Howells quizás todavía es un poco más triste si cabe. Ingeniero informático británico, adquirió 8.000 bitcoins, cuyo valor actual es superior a los 800 millones de euros, pero su pareja tiró por error el disco duro que contenía la clave privada de acceso a esos bitcoins. James Howells lleva aproximadamente 12 años intentando obtener los permisos necesarios para buscar ese disco duro en el vertedero. Es decir, que existe un vertedero en Gales, para ser más exactos, con un tesoro en forma de disco duro valorado en más de 800 millones de euros.
Bueno, vemos que hay muchos bitcoins acaparados por manos que no los quieren soltar y además muchos otros se han perdido. Entonces, ¿cuántos hay realmente en circulación? Bueno, pues si descontamos los 3,5 millones que están en manos de grandes tenedores, las ballenas que decíamos, y otros 3,5 millones aproximadamente que se han perdido para siempre, pues la conclusión a la que llegamos es que existen aproximadamente 12,7 millones de bitcoins en circulación actualmente, ¿no? Que serían aproximadamente el 64% de todos los emitidos hasta la fecha. La realidad es que el 70% de los bitcoins de la blockchain no han cambiado de manos en los últimos 12 meses. Eso significa que estamos ante una de las tasas de retención más altas de la historia de Bitcoin, siendo este un motivo por el que se podría producir próximamente una fuerte alza, ¿eh? Si bien con Bitcoin nunca hay nada seguro. Bitcoin es escasez programada. La red Bitcoin, el algoritmo de Bitcoin, fue diseñado para que la producción de estas criptomonedas, de los bitcoins, se vaya reduciendo con el tiempo. El último bitcoin que será producido, el bitcoin número 21 millones, se minará en el año 2140. Si analizamos la siguiente tabla en la que se nos muestra el crecimiento anual de la oferta de estas monedas, de estos activos, podemos llegar a conclusiones interesantes. El dinero fiduciario, el dinero fiat, el papel, crece en el mundo a razón de un 5-8% anual, siendo esta la principal causa de la inflación. Esta tasa del 5 al 8% es muy cambiante de un año para otro y de un país para otro. Pero en cualquier caso es una tasa superior a la de activos como el oro o el Bitcoin. El oro tiene un crecimiento anual de en torno al 1,52%, como vemos muy inferior al crecimiento de la oferta de papel. Este es el motivo por el que el oro en los últimos tiempos se está revalorizando tanto frente a la moneda fiat, frente al euro, frente al dólar, frente a los yuanes, frente a los yenes, etc. Los bitcoins se incrementan su oferta anualmente a razón de un 0,8% en el año presente. Pero es que el crecimiento de los bitcoins está en disminución. Cada 4 años se disminuye este crecimiento de la oferta de bitcoins. De tal manera que si bien este año el crecimiento es de un 0,8%, en el año 2028 será de un 0,4%, en el año 2032 será de un 0,2% y así sucesivamente. De hecho, se sabe perfectamente los bitcoins que se producirán año tras año de aquí al 2140. Pero euros, dólares, yuanes, ¿cuántos se van a producir? No tenemos ni idea. Es más, no tenemos ni idea de cuántos se van a producir desde el día de hoy hasta el 31 de diciembre, como para intentar predecirlo a más largo plazo. Pero en este sentido, Bitcoin sí es totalmente predecible. Hay muchas otras curiosidades sobre Bitcoin. Vamos a ver algunas de ellas. En países con inflaciones muy altas, como Argentina, Turquía, Nigeria, más del 10% de la población usa bitcoins u otras criptomonedas estables, stablecoins. De hecho, veíamos que estos países destacaban en el mapa del inicio del vídeo. En la prensa económica, Bitcoin ya ha sido declarado muerto en más de 470 ocasiones. Sin embargo, como decía aquella película, este muerto parece que está todavía muy vivo, ¿verdad? En el año 2021, El Salvador fue el primer país que declaró Bitcoin como la moneda de curso legal. Algunos otros han estado estudiándolo, sopesándolo, lanzando globos sonda y no sería de extrañar
que más países se unieran a El Salvador en el futuro. Hacienda no puede rastrear las transacciones de bitcoins que se hacen entre usuarios si esos bitcoins nunca pasaron por un banco, broker o una casa de cambio, es decir, por un exchange. En el momento en el que hay un paso por estas entidades, entonces hay una notificación a Hacienda. Pero si tú has obtenido esos bitcoins como fruto de la minería o como fruto de compras en cash o como fruto de intercambio de bienes con terceros mediante el uso de billeteras frías, de monederos fríos, pues estaríamos hablando de bitcoins que no serían en absoluto fácilmente rastreables. De hecho, únicamente mediante el encargo a entidades de análisis de red como Chainalysis sería posible intentar localizar a lo que es el poseedor de una determinada dirección de Bitcoin. Y aún así no hay ninguna garantía. Si te está gustando el contenido, haz clic en el botón de la campana para suscribirte a mi canal. Para ti es gratis y a mí me ayuda muchísimo a seguir creando episodios de Entiende la Economía. La red Bitcoin ha estado operativa el 99,99% del tiempo desde su puesta en funcionamiento, una tasa muy superior a la de cualquier otro banco del mundo. El país minero de bitcoins por excelencia hasta hace pocos años era China, pero desde que su gobierno prohibió la minería de bitcoin en el año 2021, ha pasado a ser los Estados Unidos el país con más minería de bitcoin. Hay más de 100 millones de personas que tienen algo de bitcoin en el mundo. Ya hemos visto que eso suponía aproximadamente el 6 y pico por ciento de la población mundial. La red Bitcoin nunca ha sido hackeada. Se han podido hackear empresas de cambio, exchanges, algunos de ellos con resultados bastante catastróficos, pero nunca se ha podido hackear la red Bitcoin y se considera que es una de las redes más seguras del mundo. De tal manera que en el momento en el que se pueda hackear la red de Bitcoin, entonces lo más probable es que se pueda hackear cualquier otra red informática del mundo. Y hasta aquí el episodio de hoy de Entiende la Economía. Espero que te haya gustado. Si es así, dame un like. Nos vemos la semana que viene si tú quieres. Adiós.